Vamos a hablar hoy de un tema que no es de ahora, pero que ha resucitado ahora. ¿Quién es el protagonista? Es un astrónomo, no un astrónomo cualquiera, sino el astrónomo principal de la Universidad de Harvard, una de las instituciones donde más investigación se hace. Se llama Abraham Loeb, Avi Loeb para los amigos, ¿no? Hay opiniones de todo tipo sobre este investigador. Hay algunos que dicen que está mal de la cabeza, otros que dicen que desde luego que tiene razón, pero lo cierto es que este investigador lleva muchos años publicando trabajos muy sesudos en las principales revistas científicas. Algunos ya sabréis de lo que estoy hablando, otros no. ¿Qué es lo que está causando tanto ruido alrededor de este protagonista que es Avi Loeb? Pues ni más ni menos que Oumuamua. ¿Recordáis Oumuamua? Os refresco la memoria. Es el primer objeto captado por el hombre que procede de fuera del sistema solar. Fue captado en octubre, el 17 de octubre me parece del año 2017. Y era un objeto que se movía muy rápidamente y que fue descubierto por unos astrónomos con el telescopio Pan-STARRS en Hawái, que está instalado en Hawái, y enseguida se dieron cuenta, desde el momento en que lo descubrieron, los investigadores enseguida se dieron cuenta de que era un objeto especial, raro, que no tenía nada que ver con nada de lo que habían visto hasta ese momento. La velocidad era muy grande y la órbita era tan abierta que estaba claro que ese objeto iba a salirse del sistema solar. Es decir, en lugar de estar en órbita, como la mayor parte, como todos los objetos que hay en el sistema solar, sean planetas, asteroides, cometas, tienen órbitas más o menos largas, pero orbitan, es decir, giran, bueno, pues la velocidad y la trayectoria de este objeto en concreto dejaba muy claro que iba a atravesar el sistema solar y que se iba a marchar por el otro lado. Es decir, procedía de otras estrellas. Era, en 2017, el primer objeto interestelar captado por el hombre. Pero es que no solamente esa era su rareza, sino todo lo demás. La forma de ese objeto es inusual. Es como un cigarro alargado, como un puro muy alargado. Tiene unos 300 metros de largo. El color es rojizo, un color rojo. No emite absolutamente nada, ninguna radiación ni nada. Y claro, lo primero que hicieron los investigadores fue empezar a preguntarse de qué podía tratarse, qué era ese objeto que estaba atravesando el sistema solar. Claro, su velocidad era tan grande que el objeto estuvo apenas pocos días, una semana o un par de semanas como mucho, a tiro de nuestros instrumentos más sofisticados. Es decir, la ventana de observación directa de ese objeto era muy corta, con lo cual, en cuanto se hizo público su detección, los principales astrónomos y los principales telescopios del mundo se enfocaron rápidamente para no perder la ocasión de intentar estudiar este objeto, que, como os digo, se llamó Oumuamua, que es una palabra hawaiana que más o menos se traduce como mensajero, o el mensajero que viene de lejos, en la lengua hawaiana, ¿no? Ahí empezó a reinar el desconcierto. ¿Por qué? Al principio se pensaba que podía ser un cometa. Muy rápidamente se vio que no podía ser un cometa. ¿Por qué? Porque no emitía esos gases, no se apreciaba en ese objeto, en Oumuamua, no se apreciaba la sublimación del hielo que es típica de los cometas. Es decir, los cometas tienen una gran parte de hielo y a medida que eso se acerca al Sol, la acción de los rayos solares hacen que ese hielo se vaya sublimando, formando como esa neblina, esas pequeñas explosiones en la superficie del cometa, y que eso forma la cabeza, el halo del cometa y sobre todo la cola, que es la coma del cometa. Se forma de esa manera, ¿no? Gracias a la acción del Sol. Este no tenía ninguna actividad, era completamente seco, con lo cual no podía ser un cometa, descartado. Se pensó entonces que era un asteroide. Pero claro, los asteroides no tienen forma alargada, suelen ser más o menos fragmentos redondeados, aunque no son esferas, pero son como redondeados. La imagen que tenemos de un asteroide es como de una roca redondeada, no una especie de estilete de 300 metros de largo, ¿no?
Con lo cual era un asteroide, si era un asteroide muy extraño, desde luego. Pero es que además pasó otra cosa. Se supone que cuando este objeto entró en el sistema solar, la gravedad de los planetas del sistema solar y la gravedad del Sol, porque claro, el objeto primero se acerca al Sol, luego pasa por el Sol y se aleja. En el momento de haber cruzado y estar alejándose del Sol, se supone que el Sol tiraría, la gravedad del Sol tiraría del objeto, haciendo que frenara su trayectoria, que frenara su velocidad, que avanzara más despacio. Bueno, pues en lugar de eso, resulta que cuando el objeto pasó cerca del Sol, empezó a acelerar. En lugar de frenarse, aceleró. Un comportamiento absolutamente inusual. ¿Qué es lo que pasa? Ahí es donde entra nuestro amigo Avi Loeb. Entre las distintas teorías o las distintas hipótesis que se formularon, pues Avi Loeb sostenía y sigue sosteniendo que de lo que se trataba era no de un objeto natural, sino de un objeto artificial. Es decir, de una nave extraterrestre que estaba cruzando el sistema solar. Desde ese momento, y hoy ya estamos en 2021, se han llevado a cabo numerosísimos estudios con todos los datos que se pudieron recoger durante esas semanas de este extraño objeto, ¿no? Y la tendencia general, la tendencia más extendida, la opinión más extendida, es que se trata de un objeto natural, efectivamente, aunque eso sí, con un montón de misterios y de hechos inexplicados a su alrededor. Y ahora resulta que Loeb, el bueno de Avi Loeb, publica un libro que se llama Extraterrestre, precisamente, que se va a publicar además ahora en España, o se está publicando ya, en el que explica todas sus razones para seguir sosteniendo que se trata de un objeto artificial. Por eso vuelve la polémica. Yo lo que quería hacer en este vídeo, lo que voy a hacer en este vídeo es hacer una recopilación de los principales estudios al respecto, ¿no? Y de cómo Loeb no está de acuerdo con los resultados de muchos de esos estudios. Primero, ¿de qué se trata? Ya hemos dicho que en algunos aspectos parece comportarse como un cometa, pero no es un cometa, porque no emana, no emite nada, no hay sublimación de gases. Por otro lado, tampoco es un asteroide, o se comporta como un asteroide muy extraño, tanto por la forma como por las características que tiene, ¿no? Entonces, ¿qué es? ¿Qué es lo que puede ser? Bueno, ha habido varios estudios muy sesudos publicados en varias revistas, en Astrophysical Journal, en Nature, que intentaban explicar esto. Una de las teorías, por ejemplo, es que esa esquirla es precisamente la esquirla de un lejanísimo planeta que fue destruido por su estrella. Esas cosas ocurren, las vemos en el cielo. Un planeta rocoso se puede acercar o estar demasiado cerca de su estrella y las fuerzas de marea gravitatoria lo rompen, que es lo mismo que sucedió, por ejemplo, con el cometa, ¿os recordáis aquel cometa que se estrelló con Júpiter que hablamos hace unas semanas? Bueno, pues ese cometa, el Shoemaker-Levy, cuando se acercó a Júpiter y chocó contra Júpiter, que fue un espectáculo, antes de chocar se dividió en 17 fragmentos debido a las fuerzas de marea. Esas mismas fuerzas, a nivel mayor, pueden haber roto un planeta, y ese planeta roto en pedazos, alguna de sus esquirlas, como esta, habrían salido lanzadas, despedidas a toda velocidad, y después de millones, incluso millones de años, ya lo digo, de viaje, pues una de esas esquirlas resulta que atraviesa o más de ellas, pero solamente hemos detectado una. Esa era una hipótesis. Además, esa hipótesis también conseguía explicar el tema de la aceleración. ¿Qué es lo que sucedería durante el fenómeno de interrupción de marea? Cuando la estrella destruyó al planeta, las temperaturas eran tan altas que todos los gases volátiles, que son los que tienen los cuerpos cometarios, se evaporaron de repente y solamente quedaron las partes sólidas. Es decir, por eso no hay emisión de gases en Oumuamua. Esa podría ser una razón. Y además las temperaturas habrían fundido la capa superficial, la superficie del objeto, que después, al ir alejándose y por lo tanto enfriándose, habría generado una especie de costra dura que le habría permitido resistir
sin romperse en trozos, el viaje larguísimo interestelar o incluso intergaláctico, porque es probable que venga incluso de otra galaxia. Avi Loeb no está de acuerdo con esto. Dice que ningún tipo de objeto podría resistir el continuo bombardeo durante su viaje interestelar. Sigue estando bombardeado por una multitud de granos de polvo, de pequeñas piedras, tal que al final y a lo largo de millones de años ningún objeto podría resistir íntegramente y acabaría rompiéndose. Ahí es uno de los motivos de polémica científica. Y decían los autores de este estudio, que decían que los que sostenían que era un fragmento de un planeta, también decían que esta capa solidificada, primero fundida y después congelada una vez que estaba lejos de la fuente de calor, que era la estrella que rompió el planeta, pues también podría explicar que en el interior sí que hubiera todavía gases y que la liberación interna de esos gases podría ser la que da impulso, la que da ese impulso extraño que hace que en un momento dado el objeto acelere en lugar de frenar. Claro, esa aceleración es muy típica en los cometas y precisamente gracias a esa emisión de gases que forma la cola le van dando como pequeños impulsos, ¿no? Loeb, sin embargo, piensa otra cosa. Piensa que es un objeto artificial y que de hecho la capa superficial, esa que le ha permitido resistir durante tanto tiempo, es en realidad una vela espacial. ¿Os acordáis que hicimos un vídeo sobre las velas solares? Esas que se despliegan y que avanzan por la presión de la radiación del Sol, que lenta pero inexorablemente le va metiendo velocidad. Bueno, pues hicieron todos los cálculos y se dieron cuenta que incluso con una capa alrededor de Oumuamua de entre 0,1 y 0,3 milímetros de grosor sería suficiente para explicar esa aceleración por la simple presión de los rayos solares chocando contra el objeto, ¿no? Eso son algunos de los misterios. Otros, sin embargo, pensaron que se trataba de una nube muy compacta de hidrógeno molecular. Es decir, que era una nube de gas muy compactado, casi solidificado, que se habría formado en una lejana nebulosa. Pero no hay ninguna prueba de ello, o sea, no sabemos exactamente qué es, ¿no? Tampoco sabemos de dónde viene. Al principio, haciendo ingeniería inversa con los datos de su trayectoria, se pensó que venía de la constelación de Vela. Luego, más adelante, se pensó o se rectificó este extremo, se corrigieron los cálculos y parecía que venía de una nube de esas nubes que nacen estrellas, que está a 17.000 años luz de la Tierra. Pero la verdad, lo cierto es que no estamos seguros. Los propios astrónomos que están intentando desvelar los misterios que rodean a este extrañísimo objeto reconocen que nunca han visto nada parecido. Ese color rojizo que tiene parece indicar que en algún momento el objeto ha estado sometido a grandísimas temperaturas, con lo cual la hipótesis del fragmento de planeta también cobra fuerza en este sentido, ¿no? Pero claro, eso no explica, por ejemplo, su aceleración, su extrañísima aceleración. ¿Qué es lo que... Otro misterio que rodea este objeto? Es que, claro, si Avi Loeb dice que es un objeto artificial, bueno, pues vamos a medirlo, vamos a rastrearlo con radiotelescopios para ver si emite algún tipo de señal electromagnética. Ese trabajo se hizo en el año 2019 y no se captó absolutamente ninguna emisión, ni de radio ni ningún otro tipo de emisión electromagnética. Es decir, si se trata de una nave, si se trata de algo artificial, debe de ser, piensa Loeb, una nave muerta. Según él, es probable que se trate, fijaros qué idea más poética y más bonita, de un auténtico naufragio estelar. Es decir, una nave que lleva millones de años navegando, que ya ha cumplido su función, cual fuera que ésta sea, y que va a la deriva como un vagabundo espacial, igual que un buque fantasma va por los mares sin tripulación y sin nada, es decir, vacío e inerte, y que pues casualmente ha atravesado nuestro sistema solar y hemos podido captarlo. Pero eso no deja de ser, dice Loeb, eso no deja de ser
un motivo para dejar de pensar que se trata de algo artificial, sino que simplemente es una nave inerte. Claro, las distancias en el universo son tan enormemente grandes, lo hemos hablado en otros vídeos, y son tan gigantescas que cualquier objeto que esté viajando y que siga un impulso puede tirarse cientos de millones de años moviéndose, incluso después de que todos sus habitantes o tripulantes hayan muerto, ¿no? No lo sabemos. Sabemos que ahora mismo el objeto ya está en las zonas externas del sistema solar y que lo abandonará definitivamente los dominios del Sol dentro de unos cuantos miles de años todavía, ¿no? El sistema solar es muy grande, pero desde luego ya se encuentra demasiado lejos como para que los astrónomos puedan seguir obteniendo detalles, ¿no? También recuerdo que se hizo una recopilación, se juntaron 20 astrónomos de algunas de las principales instituciones del planeta para recopilar, una vez que ya pasó, para recopilar absolutamente todos los datos alrededor que se habían podido captar en todo el mundo de este objeto, y lo que dicen, fijaros bien, lo que dicen es que ellos antes de recurrir a la hipótesis de nave extraterrestre prefieren tratar de compararlo a este objeto con cosas que conocemos, es decir, optan por el origen natural. Pero claro, como hay fenómenos que no han sido capaces de explicar y que nadie ha sido capaz de explicar hasta ahora, entre otras cosas también por el poco tiempo que ese objeto mientras pasaba ha estado a tiro de nuestros investigadores, bueno, pues que es probable que haya algún tipo de fenómeno natural que todavía no conocemos y que sea capaz de provocar, por ejemplo, esta extraña aceleración, cuando en realidad el objeto tendría que haber frenado por la gravedad del Sol y de los planetas. La cuestión sigue abierta. A día de hoy la cuestión sigue abierta. Lo único que se puede hacer es intentar capturar nuevos objetos interestelares. ¿Y cuál es mi opinión personal? Bueno, yo me quedo con que es algo natural y que no hemos tenido poco tiempo para verlo y que necesitamos más datos, necesitamos conseguir más datos para explicar los fenómenos que os acabo de contar y para poder encontrar respuestas lógicas sin tener que recurrir al típico extraterrestre. Pero Avi Loeb, que sabe mucho más que yo de este tipo de cosas, está absolutamente convencido. No hay más que leer sus artículos y cuando salga su libro, pues echarle un vistazo también a los que os interesen, y ahí están todos sus argumentos expuestos. Cuestión abierta, por lo tanto, pero recordar que, como dicen los científicos, el hecho de que no seamos capaces de explicar algo no significa que no tenga una explicación, solo que todavía no la conocemos.